por sus 5 minutos. Bueno, vamos a empezar con la clase de estómago y duodeno. Estos son los temas que vamos a tratar. Ya no quiero cansarlos más, ya los leen ustedes. Entonces, hoy día vamos a ver cómo nosotros estudiamos el estómago y el duodeno. Ya habrán visto que todos los órganos del sistema digestivo son órganos huecos, que normalmente nosotros no los podemos ver con un examen de radiografía simple. El mejor método para evaluar cuando ustedes tengan alguna patología, sea ya de tubo digestivo, el mejor método son las endoscopías. Es el gold estándar tanto en intestino grueso como en estómago. Si vemos nosotros, sospechamos de alguna patología a nivel del intestino delgado, lo que ha presentado el doctor Delso, el gold estándar viene a ser la cápsula endoscópica. Pero no siempre a todos los pacientes se le puede realizar estos métodos por diferentes motivos que vamos a ver. Entonces se le realiza estudios con bario. El mejor estudio para evaluar después de las endoscopías, sea alta o baja o cápsula endoscópica, es los estudios con bario. Ya han visto con el intestino delgado, el estudio con bario es el tránsito intestinal. Entonces, ahora vamos a ver cómo nosotros estudiamos el estómago con los diferentes métodos que tenemos. Como les dije, el primer estudio, el gold estándar, viene a ser la endoscopía, pero no siempre van a tener a la mano un endoscopio o un gastroenterólogo que sepa hacer endoscopía, o un sitio en donde ustedes estén trabajando, sobre todo cuando vayan a hacer su serum, donde haya endoscopía. Entonces tienen que tener a la mano estos exámenes de radiología, que si bien están en segundo digamos, lugar de diagnóstico, nos ayudan para dar un buen diagnóstico. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en relación al estómago? Acá tienen ustedes un corte de libro prácticamente de lo que es el estómago y sus diferentes partes. Vamos a ver el esófago, esto que ya lo han visto, me parece que con el doctor Amaro, o el doctor, perdón, Francisco. El fondo gástrico, vemos el cuerpo del estómago, la curvatura mayor, la curvatura menor. Acá estamos viendo el antro, el píloro, el bulbo duodenal, el duodeno en su primera porción, la segunda, la rodilla y la tercera porción. Entonces, esto mismo lo vamos a ver representado en la placa radiográfica, o sea, en el estudio de estómago. Ahora, tienen que tener en cuenta que nosotros le damos sustancia de contraste. Entonces, el paciente pasa la sustancia de contraste. La sustancia de contraste va a dibujar como haciendo un molde del interior del estómago. No está viendo la pared externa, está viendo la parte interna. Por lo tanto, es importante la visualización de la mucosa, de los pliegues mucosos, de las válvulas cominentes, en caso de lo que han visto antes con el doctor. Entonces, esto es lo que vamos a nosotros a visualizar. Esto ya es más un corte anatómico en el cual estamos viendo el estómago, el cuerpo, antro, igual píloro y el bulbo duodenal. Pero miren la mucosa normal que tenemos en el estómago, que lo están viendo acá en una endoscopía. Fíjense cómo los pliegues van paralelos unos a otros y van paralelos al borde de la curvatura mayor y de la curvatura menor. Ya me contagió su tos el doctor. Entonces, estos son los pliegues que vamos nosotros a evaluar y que se van a dibujar en la placa del estómago a doble contraste. Entonces vamos a ver los métodos radiológicos por los cuales vamos a estudiar. Vamos a tener la radiografía de abdomen simple, que bien simplemente nos va a dar la burbuja aérea, el aire que nosotros tenemos en el estómago.
En los estudios con bario, como les dije, es la radiografía de estómago a doble contraste. La angiografía cada vez se utiliza menos, es reemplazada ya por otros métodos. La ecografía es más útil en niños para no tener que irradiarlos, y por su poca capacidad que tiene su abdomen, que es muy pequeño, la altura, nos permite evaluar sobre todo en el estómago. Tanto la tomografía como la resonancia magnética nos sirven para completar un diagnóstico que ya hayamos hecho con los estudios de bario. No vamos de primera intención si tenemos un paciente que tiene dispepsia, un paciente que tiene diarrea, vamos a darle en primer lugar una tomografía o una resonancia, no. Esto nos sirve para estadiaje o para ya confirmar un diagnóstico que ya lo hemos hecho anteriormente con los estudios con bario. Tanto la tomografía como la resonancia no tienen ninguna de las dos una ventaja sobre otra. Entonces, al estómago lo pueden afectar muchas patologías, entre ellos los inflamatorios como las gastritis, los infecciosos, tumorales, en tanto los benignos y los malignos. Entonces, como ya les mencioné, estos estudios con bario vamos a utilizarlo cuando no podamos hacer una endoscopía, porque esté contraindicada, porque el paciente no lo torea, porque es muy viejito, porque tiene miedo, porque no se le puede sedar, porque es un paciente nervioso, o en niños. Entonces, paciente con cierta contraindicación o paciente que tenga un cáncer esofágico o estenosis del esófago, no se les puede hacer endoscopía, entonces se les hace este método. Entonces, no se olviden, el estudio para evaluar el estómago se llama radiografía de estómago a doble contraste. ¿Por qué se llama doble contraste? Porque se utiliza tanto aire, que es radiolúcido, y se utiliza bario, que es radiopaco. Entonces, en el esquema que ustedes vieron, esta es la forma del estómago que normalmente visualizamos. Se le da de tomar al paciente sal de Andrews, posteriormente se le da un poquito de Gaseovet para que rompa las burbujas de sal de Andrews y se le da el bario, el sulfato de bario. El sulfato de bario se va a pegar en las paredes del estómago y nos va a dibujar la forma de todo el estómago. Entonces, por eso se llama a doble contraste. Los beneficios de este estudio es que nos permiten evaluar la mucosa gástrica y también la distensión de las paredes del estómago para ver si hay algún tipo de neoplasia, porque las neoplasias, como son duras, no hay distensión de las paredes. Tiene una sensibilidad alta cuando se hace bien el examen, de 95 a 100%. Entonces, el estudio del estómago tiene prácticamente dos partes. Esto lo van a ver más en sus prácticas. Una de las partes es cuando se le da al paciente, la primera parte del examen se llama mucosografía. Se le da al paciente la sal de Andrews y muy poca cantidad de bario y se le hace echar al paciente. Por eso están viendo ustedes acá el estómago, este es el fondo gástrico, el cuerpo, antro, píloro es el número 4, y el bulbo duodenal. Y acá están viendo en otra incidencia también lo mismo, ¿no? El fondo gástrico, el cuerpo, miren los pliegues mucosos que van paralelos al estómago, a los bordes del estómago. Entonces, básicamente este primer estudio se hace el paciente echado y sirve para ver los pliegues mucosos. Nos va a dar úlceras que podamos ver, gastritis, neoplasias que recién se estén iniciando. La segunda parte del estómago, del examen de estómago, es el paciente de pie. Ya el paciente estuvo echado, como vieron anteriormente, el bario por que está echado, se va acá al fondo gástrico. Cuando lo paramos al paciente y el paciente de pie, le damos más bario y por declive el aire, digamos, gravedad más que declive, por gravedad el bario se va a la parte del fondo, se va arriba. Perdón, el gas, disculpen.
El aire se va a la parte de arriba del fondo gástrico y en el cuerpo, píloro y antro, y así como el bulbo duodenal, se ubica la sustancia varitada. Entonces, este nos sirve para dibujar el resto del resto de patologías que pudiéramos encontrar. Entonces, acá tenemos las dos partes. La primera parte que se hace con el paciente echado, que es la mucosografía para ver mucosa gástrica, y este es con el paciente parado, que lo diferencian porque el aire al momento de estar parado se va hacia arriba y vemos el fondo gástrico radiolúcido y la parte del cuerpo radiopaco, así como el bulbo. La ecografía, como les dije, generalmente es utilizado en niños, más que nada para confirmar estenosis del píloro. Nos permite evaluar con un estómago lleno las capas, la mucosa, la submucosa y la serosa. No es un examen de elección, es un examen en el cual muchas veces ustedes van a ver a un paciente que le han tomado una ecografía y mencionan estómago de tantos milímetros de grosor. Pero es que hemos visto solamente un pedacito del estómago, no podemos verlo todo, podemos ver una cierta porción nada más. Entonces, no es el examen de elección, a no ser que sea en niños pequeños, en menores de 1 año, ese sí es buen examen para ellos. Entonces, en una ecografía, ¿qué cosa vamos a ver? No, como les digo, la ecografía no nos sirve mucho para lo que es el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque el gas es enemigo de la ecografía. Entonces, todo el sistema digestivo tiene gases, eso ya lo saben ustedes. Entonces, no es el mejor sistema, pero en algunos pacientes podemos ver, no buscando el diagnóstico, sino podemos encontrar cuando vemos el estómago lleno. Este es un estómago normal con contenido líquido, ecolúcido, en el cual estamos viendo la pared gástrica. Normalmente esta pared gástrica con sus 3 capas tiene 3 milímetros de espesor como máximo. Entonces, si nosotros vemos una pared gástrica engrosada, tenemos que pensar que de repente esto está teniendo un proceso inflamatorio crónico. Pero si vemos solamente una parte de la pared, como están viendo acá, este es el estómago con contenido líquido, y están viendo, miren acá, como una imagen de aspecto tipo polipoideo, una masa irregular, este nos debe hacer sospechar que acá hay una neoplasia, pero simplemente sospechar. Para eso están el resto de exámenes. La tomografía, como ya les dije, nos sirve para evaluar estadiaje de la enfermedad. Acá estamos viendo una tomografía en 3 cortes, el estómago localizado en el epigastrio, lado izquierdo, donde vemos este estómago con sustancia de contraste y el aire que siempre hay que forma la cámara gástrica. En un corte un poco más abajo, ya el estómago igual con su cámara gástrica. Acá vemos hiperdensidad, que es la sustancia de contraste, y la mucosa gástrica, miren como la forma que tiene normalmente. En otro corte, donde se coge ya una parte más superior, y estamos viendo, miren, la pared bien delgada con contenido líquido en su interior y aire. Entonces, como ustedes ven, son pequeños cortes que se hacen. ¿Para qué? Para poder ver la extensión de la enfermedad. Si hubiera un cáncer, yo voy a buscar ganglios a nivel del hilio gástrico o ganglios en el retroperitoneo o metástasis al resto del tejido o generalmente el hígado, que es el primero que se... Entonces, ¿cuál es la patología que vamos a ver? Vamos a ver algunos procesos congénicos, inflamatorios, la diferencia entre úlceras benignas y malignas y tumores. Me imagino que deben estar cansaditos porque estaba un poco feita la clase de tránsito. Será porque es una clase un poquito, no es que el doctor la ha hecho fea, no, es una clase fea de por sí, porque imagínense ustedes en un pedacito de nuestro abdomen meter 7 metros de intestino. Imagínense cómo está todo mezclado. Entonces no es un examen muy bonito de interpretar ni tampoco muy bonito de ver, por eso es que no lo han visto tan bonito ustedes,
el estómago es, bueno, es uno solo, chiquito y es fácil de ubicar, ¿no? Entonces, normalmente, esta es una patología, no es frecuente, pero podemos encontrar el estómago que normalmente está acá, en el lado izquierdo. Esta es una radiografía de abdomen simple. Estamos generalmente debajo, ustedes cuando han visto el tórax, habrán visto que debajo del diafragma del lado izquierdo siempre se ubica una burbuja aérea que es la cámara gástrica. Acá estamos viendo la cámara gástrica en el otro lado. Son pacientes asintomáticos que se les encuentra por un hallazgo de una radiografía simple. Cuando se les da sustancia de contraste, entonces este sería ¿qué cosa? Una mucosografía, ¿no? Sería la primera parte de la radiografía del estómago, en el cual se ve más aire que vario. Está localizado el estómago en el lado derecho. Esto se llama dextrogastria. La hipertrofia pilórica, la hipertrofia pilórica, ¿qué es? Lo leen ustedes. La hipertrofia pilórica, esto aparece en los bebés aproximadamente entre a los 15 días de nacido. Puede aparecer hasta las 8 semanas o en algunos un poco antes cuando la hipertrofia es muy severa y puede durar incluso hasta los 3-4 meses. Aparecer en 3-4 meses. Pero lo frecuente, lo más común es que aparezca a los 15 días, o sea, en la segunda semana de nacido. Son niños que tienen vómitos explosivos. Son niños que siempre paran de hambre. ¿Por qué? Porque comen y lo vomitan. Vuelven a comer, lo vuelven a vomitar y siguen teniendo hambre y van bajando, empiezan a bajar de peso. Mientras más van pasando los días, estos síntomas se van haciendo se van viendo con mayor intensidad. Clínicamente es un niñito que empieza a bajar de peso y a la palpación se le encuentra un endurecimiento en la parte del epigastrio, que le llaman la oliva. Esta oliva es por la hipertrofia del píloro que se endurece y porque en el estómago queda un poco todavía de líquido porque no pasa del píloro, no avanza hacia el duodeno. Entonces, en ese caso se sospecha, pero no siempre vamos a encontrar esta oliva. Entonces, cuando no se encuentra esta oliva en la clínica, se tiene que seguir mandando estudios de imágenes. En una radiografía, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un estómago dilatado, pero ya no pasa aire a ninguna de las asas intestinales. Mire, no pasa ni el intestino delgado ni el intestino del grueso. Algo que le ha faltado al doctor mencionar es que cuando ustedes quieran ubicar si es intestino delgado o es intestino grueso, el intestino grueso se ubica aquí en el marco colónico, alrededor, al borde. Colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto. En cambio, las asas delgadas están acá en el centro. Entonces, esa es una de las formas de que ustedes puedan muchas veces poder decir dónde está intestino delgado, dónde está intestino grueso, simplemente por la ubicación. Entonces, acá están viendo que en ninguno de los dos hay gas ni en asa delgada ni en asa gruesa. Cuando se le aplica sustancia de contraste al niñito, porque no hay la confirmación de que pueda haber, ¿cómo vamos a ver? Recuerden que si pasamos unas anteriores, rapidito para que no se me duerman. No te vale nada. Aquí, miren. Fíjese esto, este es el píloro. Esta es la luz del píloro, que normalmente esta luz no siempre es así delgadita, con los movimientos peristálticos se abre más y en algunos momentos se cierra, pero fíjense cómo está, es un canal de bordes regulares
que se cierra y se abre por las contracciones peristálticas. Miren acá la forma que queda en el estómago, queda en una forma redondita y el bulbo duodenal es plano en esta zona. Ahora miren cómo se ve en una hipertrofia pilórica. En la hipertrofia pilórica el píloro se empieza a engrosar. Normalmente un estómago y un píloro tienen de diámetro 3 milímetros de grosor de la pared. Entonces, ¿qué va a pasar? El píloro empieza a hipertrofiarse y a engrosarse la pared cada vez más y se va estenosando la luz del píloro. Este es el canal por donde están pasando los alimentos, que se alarga, se elonga y se estrecha. Y en el estómago se va haciendo esta concavidad que le llaman el signo del hombro. Miren, este sería el hombro de la persona con su cabeza, con su cuello largo y su cabecita. Y en la base del bulbo se va haciendo una concavidad. Esto es típico en la hipertrofia pilórica en un estómago con vario. En la ecografía, que sería el primer método que ustedes le darían después de que lo han palpado y sospechan, el primer método sería una ecografía. En la ecografía, ¿qué cosa vamos a ver? Primero aquí, para que se logren, digamos, ubicarse, este es un corte transverso a nivel del píloro. Imagínense una manguera, la cual ha engrosado sus paredes, y la luz es muy delgadita, casi no hay luz, por eso es que no hay pasaje. Entonces, estas son las paredes en un corte transverso, que normalmente esta pared debe medir como máximo 3 milímetros. Si sumamos esta más esta, son 6 milímetros. Si esto pasa de 6 milímetros, consideramos una hipertrofia pilórica. En este caso, miren, está midiendo 17 milímetros, o sea que aquí definitivamente hay una hipertrofia pilórica. Entonces, este de aquí ya es un corte en longitudinal, es una ecografía en corte en longitudinal. Este es el estómago lleno de líquido. Acá el estómago se ve ecolúcido y el número 3, es el canal por donde está entre el píloro hipertrófico, que es esta pared, y esta pared. Recuerden que este es un corte longitudinal, donde aquí debería estar el bulbo, y este es el signo del hombro. Miren esta concavidad. Entonces sería el cuerpo, el hombro y la cabeza, el cuello del paciente. Esto se ve alargado normalmente. Acá, sin ya ninguna ayuda, miren, en corte transverso, el engrosamiento de todo esto del diámetro del píloro, y acá el alargamiento del píloro, y no hay luz. Todo esto es la mucosa hipertrofiada. Esto debería ser 3 milímetros, acá por lo menos debe tener unos 8 o 9 milímetros en cada lado, ¿no? La gastritis. Si bien ustedes no le van a dar al paciente, no le van a mandar por si sospechan una gastritis, pacientes que tienen dispepsia, tienen epigastralgias, pacientes que dicen que le cae mal la comida o tienen que estar comiendo cada rato para que no les duela. Les estoy diciendo, miren, la clínica, para cuando vengan sus preguntas del examen ya tengan algo de la clínica. Entonces, estos pacientes, si bien no se les va a mandar de primera intención una radiografía a doble contraste, sí, una endoscopía, pero si no hay, tienen que mandarle esto, o bien a veces se encuentran buscando otros signos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esa gastritis, que es una inflamación de la mucosa? Vamos a ver un engrosamiento de los pliegues mucosos. Estos son los pliegues, y acá entre los pliegues se va a ir acumulando el bario. Mientras más gruesos, más acumulación de bario vamos a encontrar. Miren, en un corte, una endoscopía, como los pliegues están bien gruesos, y así es como vamos a ver nosotros. Cordones, tremendos cordones.
por los pliegues engrosados que van paralelos a las curvaturas. Esa es una característica, van siempre paralelos. A mayor el grado de gastritis, mayor los pliegues. Hay un tipo de gastritis que hemos visto acá, aquí en la diapositiva anterior. Vimos los tipos de gastritis. Todas nos van a dar lo mismo. La gastritis aguda, la gastritis crónica, la granulomatosis erosiva, la enfermedad de Menetrier. Toditas ellas nos van a dar la misma, digamos, imagen en el estudio varitado. Esta enfermedad de Menetrier es una enfermedad hiperplástica, hipersecretoria. ¿Qué cosa hace? Hace que también los pliegues se engruesen, principalmente en el fondo y el cuerpo, lo mismo que hace una gastritis. La gastritis de común y corriente por Helicobacter pylori también es más frecuente en el cuerpo y el fondo. Y acá hay una hiperplasia de las células de la superficie y de las mucosas glandulares. Esta hiperplasia hace que haya pérdida de proteínas, hace que el paciente tenga pérdida de peso y desnutrición. O sea, es más severa clínicamente que una gastritis, digamos, común y corriente por el Helicobacter pylori o de alguna de las causas. Entonces, da más clínica que los otros tipos de gastritis. Y también, radiológicamente, es más severa, miren aquí. Miren, el engrosamiento de pliegues tan severo que ya prácticamente no vemos mucho la mucosa, vemos como el estómago completamente arrugado. Y aquí en una tomografía, miren, si normalmente los pliegues mucosos miden 3 milímetros, o sea, los pliegues del estómago miden 3 milímetros, fíjense el tamaño acá, por lo menos están midiendo 1 centímetro. Esta es una gastritis. ¿Cómo diferencio yo cuando es una gastritis o es un engrosamiento por una neoplasia? Recuerden, la gastritis es todo, casi todo el estómago y de forma regular. La neoplasia es una parte y de forma irregular. Otra de las cosas que deben tener ustedes en cuenta es cómo distinguir una úlcera benigna de una úlcera maligna. Vamos a ver. Primero, una úlcera benigna, una úlcera péptica benigna. ¿Qué estamos viendo en una úlcera? En una úlcera es una solución de continuidad. Vamos a ver, entre comillas, un huequito en la mucosa gástrica, ¿no es cierto? O sea, una solución de continuidad. Todo lo que es benigno vamos a encontrarlo de bordes regulares, como lo mencionó el doctor Delso. Entonces, acá vamos a ver un nicho ulceroso, o sea, una solución de continuidad, una cavernita de bordes regulares. Es lo que le llaman el nicho ulceroso. Esto es vamos a poner entre comillas, un huequito donde se va a depositar el bario. Porque es una solución de continuidad, es un hueco, llega el agua y se va a meter ahí y el bario se va a meter en eso. Y miren la forma que tiene. Es un acúmulo de bario de forma regular. Como todo nuestro cuerpo tiende a cicatrizar, la úlcera también va a cicatrizar. Entonces, ¿cómo cicatriza? Haciendo confluencia de los pliegues. Los pliegues van a confluir hacia la úlcera como si fueran rayos de sol de forma regular. Son uniformes, rectos y van hasta el borde de la úlcera. Casi hasta el 99% del borde, dejando una pequeña línea radiolúcida homogénea alrededor de la úlcera por edema. Siempre en todo proceso cicatrizal siempre hay un proceso inflamatorio. Entonces, alrededor de ese huequito, de ese nicho ulceroso, vamos a encontrar un pequeño collarín radiolúcido, una línea tan fina de 1 milímetro que no lo vamos a ver en frontal. Vamos a verlo cuando el estómago esté en lateral. Pero aquí tiene una pequeña. Eso se llama la línea de Hampton. No se olviden, línea de Hampton, tumor benigno. Entonces, ese es una de los signos de úlcera péptica benigna.
Son pacientes que manifiestan epigastralgias, dolor al momento que comen, que mejora con la ingesta de alimentos. Son pacientes que no han perdido peso, simplemente tienen un dolor en esa zona que puede estar en el estómago o en el duodeno, ¿no? Cuando la úlcera cicatriza, ¿qué cosa va a hacer? Va a jalar. Entonces, el borde del estómago que se jala se llama incisura espástica y es más frecuente en la curvatura menor. Recuerden, los procesos benignos es curvatura menor. Así es como vamos a ver, miren, un acúmulo de bario y los pliegues confluyendo hacia la úlcera. Y si ustedes ven acá con mucha imaginación, van a ver una línea que no se llega a pintar de aproximadamente 1 milímetro, que esa es la corona de Hampton. En cambio, la úlcera maligna, todo lo que es maligno, siempre tengan presente, es feo. Lo maligno es feo, irregular y duro. Eso es maligno. Entonces, miren aquí. Esta es digamos, una solución de continuidad de bordes irregulares. Fíjense, está sangrante en sus bordes, rodeado de un tejido alrededor de una tremenda corona grande, acá una zona dura, endurecida, porque el cáncer es duro. Si alguna vez lo han tocado, el cáncer es como la mesa, así de duro, es como una piedra. Entonces, esto, al ser maligno, forma un cráter duro alrededor. Por lo tanto, cuando hay cicatrización, estos pliegues van a cicatrizar de forma desordenada, miren. No forma ningún solcito. Acá unos están oblicuos, otros están en horizontal, otros están en vertical, otros se juntan. Eso es lo que se llama pliegues de forma, digamos, desordenada. Esta zona alrededor del cráter, si antes se llamaba la línea de Hampton, ahora le llamamos toda esta zona, le llamamos el menisco de Karman-Clitty. Entonces, la corona de Hampton, benigno, menisco de Karman-Clitty, maligno. Esto es duro. Por lo tanto, el estómago va a tener una contracción dura. Cuando se hace el estómago a doble contraste, se hace con fluoroscopía, lo hace el médico radiólogo, no lo hace el tecnólogo médico. Entonces, el médico radiólogo va viendo cómo el estómago se va contrayendo. Entonces, si esto es maligno, no hay contracción en esa zona. Esa es una zona espástica, dura, rígida. Y esto también rige para todo lo que es tubo digestivo, no solamente sin estómago. Y es más frecuente estas úlceras en la curvatura mayor. Lo ideal es encontrar al cáncer gástrico en estas etapas, en la etapa ulcerada, porque cuando ya encontramos que el cáncer gástrico ya avanzó de la etapa ulcerada a infiltrar todas las paredes, ya no hay mucho que hacer. Entonces miren en una endoscopía como ven este cráter de forma irregular, con los pliegues que convergen de forma irregular, y miren aquí, miren el cráter y con su tejido duro alrededor que se llama el menisco de Karman-Clitty. Y estos son los pliegues confluyendo de una forma desordenada. Los tumores gástricos benignos tienen ahí varios de ellos, por frecuencia, están ordenados por frecuencia, todos nos van a dar la misma imagen. En el tubo digestivo, todos los tumores benignos y tumores malignos nos van a dar lo mismo, tanto en el esófago, estómago, colon y intestino delgado, todos nos van a dar la misma imagen. Entonces, vamos a hablar de los tejidos, digamos, los tumores gástricos en general. A veces estos tumores gástricos son pequeños y no se pueden visualizar en la endoscopía porque están cubiertos por un tejido mucoso normal, entonces se pueden pasar desapercibidos. Pueden ser lesiones muy pequeñas,
menores de 3 centímetros o pueden alcanzar hasta tumores grandes de 25 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a ver? No se compliquen, chicos, la vida. Acá esto tienen que aprenderlo para todo lo que es tumores en nuestro cuerpo, en imágenes. Ya lo vean acá en el tubo digestivo, lo vean en el hígado, en el páncreas, siempre va a ser igual. Siempre esa tumoración va a tener bordes regulares. Eso es lo más importante de una tumoración. Entonces, en este caso, estamos viendo el estómago, este es el fondo gástrico, el cuerpo, y estamos viendo acá una imagen radiolúcida de sustracción. Esta parte no se está pintando, acá es donde está el tumor. Fíjense los bordes, son bordes regulares. Esto es benigno, es blandito, por lo tanto hay contracción, no hay rigidez. Esto simplemente ocupa un espacio, pero no invade, no destruye nada. Es como que si fuera un gordito acá, que se sienta al lado de ustedes, los empuja, pero no les hace daño, ¿no? Entonces, igualito es acá. Es un tumor que está ahí, ocupa un espacio, llena todo, pero no hace ningún daño, no produce adenopatías, no da metástasis, nada. Entonces, miren en la endoscopía, como vemos acá, un tumor de tipo benigno. No les digo la estirpe porque todos son iguales. Miren, así vamos a ver en la endoscopía y así lo vemos en la radiografía. No se llegan a pintar, están ocupando espacio, por lo tanto el bario no va a dibujarse, no va a pintar esa zona. Es una imagen de sustracción de bordes regulares que no está tomando los bordes, no está digamos, llenando un espacio, no está destruyendo el estómago. Miren aquí, otro tumor benigno, miren, ocupa un espacio pero no estrecha. Y acá en la tomografía estamos viendo, este es el estómago con su pared, este tumor benigno de bordes regulares que no tiene vascularización. Los tumores benignos no tienen neovasos, por lo tanto no son vascularizados. Los pólipos son poco frecuentes en el estómago, generalmente son benignos y algunos tienen la estirpe de los pólipos adenomatosos que sí tienen una probabilidad de malignizarse, de degenerarse, por eso es mejor sacarlos. Y pueden ser, son como los lunares de carne, tienen un pedículo, tienen imagínense un honguito, igualito al honguito. Tienen un cuello y pueden medir muy pequeños de 5 milímetros, llegando hasta 6 centímetros o tal vez un poquito más, pero su medida generalmente es entre 5 a 10 milímetros, entre medio centímetro a 1 centímetro. Estos pólipos pueden sangrar, pueden producir hemorragias digestivas por sangrado. Yo les cuento que mi esposo tuvo una hemorragia digestiva por comer mucho rocoto, tenía un pólipo de 4 o 5 milímetros que se erosionó con el rocoto y empezó a hacer hemorragia digestiva alta. Entonces pueden estos pólipos erosionarse y sangrar o pueden prolapsarse a través del duodeno cuando son muy grandes y causando obstrucción, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Como todo tumor benigno, miren, bordes regulares, este está localizado en el píloro, miren, un pólipo de bordes regulares, homogéneo, y acá también en el estómago, fíjense, una masa de bordes regulares que no capta mucho la sustancia, no capta sustancia de contraste. Y entonces ya estamos por acabar. En cuanto a los tumores malignos, estos son todos los tumores malignos o la gran mayoría que se encuentran en el estómago. El más frecuente, el adenocarcinoma, y el menos frecuente, el carcinoide. Cualquiera de ellos nos va a producir la misma imagen radiológica, tanto en radiología como en tomografía. La tomografía, como saben, solamente es para dar el estadiaje. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Cualquiera de ellos. Clínicamente les estoy poniendo porque, como saben, van a venir las preguntas, al igual que el año pasado con caso clínico, por eso les he puesto bastante, bueno, no bastante, pero algo de síntomas, signos y síntomas del paciente. Entonces, el cáncer gástrico
Se presenta muchas veces asintomático, seguido de dolor ulceroso, epigastralgias, anorexia, hemorragia digestiva. Ojalá lo encontráramos siempre en esta fase, pero en su mayoría a veces lo encontramos ya en estadio avanzado, porque como son a veces asintomáticos o el paciente ya está acostumbrado al tener acidez, entre comillas, o dispepsia, o un dolor en la boca del estómago y está acostumbrado, no le hace mayor caso, ¿no? Y a veces, como les digo, son asintomáticos. Cuando ya están avanzados, vamos a encontrar baja de peso, anorexia, vómitos, epigastralgias, disfagias, llenura precoz, pero ya ese es un estadio más avanzado, ¿no? Hemorragia digestiva. Entonces, acá vamos a ver todo lo que vemos en los tumores malignos. Ya esto lo leen ustedes porque es lo mismo que les voy a repetir. Tumor maligno nos va a producir imagen de sustracción. Entonces, si estamos viendo el molde de un estómago, vamos a poner que el estómago tenga ustedes la forma de esas botitas que donde se llena vino a veces, que tienen esa forma de, bueno, pues no sé cómo le llaman, pero es una forma de como un estómago, un riñón. Si ustedes por dentro de eso aparece una tumoración dentro de eso, va a hacer que esa tumoración vaya creciendo y vaya disminuyendo la luz. Por lo tanto, la luz se va a ver más delgada, se va a estenosar. Es lo que vamos a ver. Así como les mencionaron, el intestino delgado que se estenosaba, igual pasa acá. Entonces, en lugar de ver un estómago, digamos, normal, vamos a ver imágenes de sustracción, algo que le falta en los bordes del estómago. Entonces, acá donde están ¿cómo se llama? Asteriscos. Esto estamos viendo aquí son imágenes de sustracción, zonas que falta a un estómago normal. Esta zona, el cáncer es duro, por lo tanto esta zona no tiene contracción. Es una zona con un peristalismo muy bajo, muy rígido, muy duro. Acá, en otro estómago, miren, está el fondo gástrico, el cuerpo y zonas de estenosis a nivel del antro y píloro, donde vemos una estenosis irregular. No se olviden, todo lo irregular es malo. Miren aquí, donde deberían estar los bordes, no se pintan. Y esto, una aproximación en otro caso, este es el antro y este es el píloro, miren, irregular completamente, bordes estenosados irregulares. Creo que esa es faltaría un poco de tomografía. La tomografía, como les dije, más que nada para estadiaje, son pacientes diferentes, en la cual estamos viendo aquí, fíjense el estómago, cómo es la pared. Tiene 3 milímetros de grosor y miren acá a nivel del antro y píloro, un tremendo engrosamiento de la pared, un mayor engrosamiento que, como todo tumor benigno en nuestro cuerpo, es hipervascularizado, tiene neovasos, por lo tanto, al aplicarle sustancia de contraste, va a captar contraste y se va a pintar. Miren aquí cómo empieza a ponerse blanco, o sea, hiperdenso por la captación de contraste. Sin contraste, sin sustancia de contraste, en la cual estamos viendo, miren, este estómago grueso, que podríamos bien confundirlo a veces con una gastritis crónica, pero miren aquí la irregularidad de las paredes a nivel del antro. Y de aquí tiene ya adenopatías en el hilio gástrico. Otro tumor, miren el estómago, pared gruesa, de forma irregular. Miren aquí cómo está la forma irregular y acá hay una tremenda masa. Y también en el cuerpo también tenemos forma irregular con adenopatías. Adenopatías en el hilio gástrico. Y creo que, esta es la última. Y miren aquí, esta es una pared normal, fondo gástrico, la pared del cuerpo normal y engrosada, como capta contraste, o sea, se vuelve más blanca, más hiperdensa cuando hay captación de contraste. Miren cómo se enciende. Este es un tumor maligno
que en algún momento tal vez fue un pólipo, y miren cómo se malignizó y nos da una imagen, una masa dentro del estómago, hipervascularizada, bordes irregulares, heterogénea, y acá hay otra porque empieza a extenderse y da metástasis a distancia, ¿no? Bueno, aquí en este caso no tiene el paciente, felizmente. Creo que es el último ya. Ahí está. Bueno, eso es todo. Gracias.